Hola, muy buenos días para todos y bienvenidos a este espacio de formación y de capacitación que vamos a tener dentro de lo que es el marco del Encuentro Nacional de Jóvenes Redentoristas. En primera instancia, agradecer la invitación por parte de los organizadores. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Facundo Ibáñez, vivo en la ciudad de Salta, soy psicólogo, también docente de nivel terciario y universitario, ¿sí? Y me especializo en todo lo que es el área de las neurociencias cognitivas aplicadas. Para muchos de ustedes ya mi presencia es conocida, los saludo a aquellos que me identifican, me conocen, y para aquellos que nos estamos conociendo ahora, un gusto, la verdad, y esperemos que este espacio sea provechoso para todos. Cuando el grupo de organizadores me pidió esta charla, me habló un poco de compartir acerca de lo que son las comunicaciones, las emociones, y todo esto cómo está vinculado dentro de lo que son las redes sociales, ¿sí? Las redes sociales o el manejo de la tecnología. Sin duda, la época de pandemia en la cual nosotros estamos viviendo nos ha puesto frente a ese gran desafío, ¿sí? De repensar nuestras relaciones, de repensar la forma en que nos comunicamos, ¿sí? Y sobre todo cómo realizamos el manejo de esas emociones en nuestra forma de comunicar. Así que yo voy a tratar de ir dando algunas ideas en torno a estos conceptos, ¿sí? Y posteriormente vamos a trabajar en grupos, vamos a trabajar en las comunidades, también vamos a hacer algún trabajo individual respecto de esta temática, ¿sí? Al final yo también les voy a dejar mis datos de contacto por si alguna comunidad o alguna persona quiere seguir ampliando esto, lo podemos seguir así, ¿sí? Bueno, vamos a ir por el inicio entonces, ¿sí? Les voy a compartir acá unas imágenes que he preparado para ustedes. Bien, fíjense acá, ¿sí? Tenemos unas sinapsis, unas neuronas en conexión, pero dentro de esta pantalla hay un mensaje oculto, ¿sí? Alguno de ustedes ya lo habrá descubierto, el mensaje oculto que hay aquí, ¿sí? El mensaje es ese, ¿no? Lo de Antoine de Saint-Exupéry, ¿sí? Lo esencial es invisible a los ojos, y claramente, cuando decimos que lo esencial es invisible a los ojos, nos estamos refiriendo a varias cosas. Uno, que los procesos de comunicación y los procesos de emociones funcionan a nivel sináptico en nuestro cerebro, por lo tanto no podemos verlo, ¿sí? Y lo segundo y más importante es que lo verdaderamente esencial, ¿no? No siempre está a la vista en las redes, no siempre está a la vista en la comunicación, sino que está guardado en lo más profundo de nuestra esencia, de nuestro corazón, o en aquel lugar donde reside nuestra fe, ¿no? Así que ese va a ser como el motivador de nuestro encuentro de hoy, ¿no? En primera instancia, cuando hablamos de comunicación, de emociones, ¿no? Y regulación emocional, hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Quién soy? Pero esta pregunta toma otro significado cuando yo me pregunto ¿quién soy frente a los demás? ¿Quién soy frente a este siglo XXI? ¿Quién soy frente a esta era digital, a esta era de las redes sociales, a esta era de la multicomunicación o la pluricomunicación? ¿Sí? ¿Cómo yo me posiciono frente a eso? ¿No? Tengo una dicotomía de decir, o participo de eso, ¿sí? O no participo de eso, ¿no? Creo que no es ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque somos de este siglo, muchos de ustedes han nacido en el siglo XXI, ¿sí? Entonces es imposible no seguir con la temporalidad que nos ha tocado, ¿no? O la historicidad que nos ha tocado. Entonces la cuestión será saber cómo yo manejo esto, ¿no? ¿Cómo regulo esta relación con las redes sociales, esta relación con las nuevas tendencias de comunicación, ¿no? Acá yo le he puesto la imagen de una hormiga y una de las preguntas que les voy a hacer para iniciar es si las hormigas tienen cerebro, ¿sí? ¿Las hormigas tienen cerebro? ¿Qué dicen? Intuyo que la mayoría de las respuestas de ustedes dice que sí, ¿no? Y están en lo cierto. Es decir, las hormigas tienen cerebro que no va más allá de 1 miligramo el peso de un cerebro de una hormiga, ¿no? ¿Esto qué quiere decir?
que la hormiga con ese miligramo, ¿sí?, que puede llegar a tener como cerebro, puede hacer cosas extraordinarias, ¿no? Lo sabemos en cuanto a la obra que realiza. Y la pregunta sería, ¿sí?, ¿qué tenemos nosotros? ¿No? ¿Qué tenemos nosotros? Y la respuesta es, ¿no?, y acá si lo pueden ver en cámara, es decir, nosotros contamos con un cerebro, ¿no?, que es mucho más grande, ¿sí?, y mucho más sofisticado que el cerebro de una hormiga. Este cerebro puede resultar para nosotros una bendición, ojalá que así sea, por la utilidad que le damos a ese cerebro, pero también puede ser una limitación. ¿Por qué? ¿No? Y vamos a hablar un poco de teoría sin intentar ser aburridos, todo lo contrario con esto, ¿no? Porque fíjense, nuestro cerebro, como bien señala la pantalla, está estructurado con 3 niveles, básicamente, ¿no? Tenemos lo más básico, que es el tronco cerebral, ¿no?, que es desde la base del cerebro acá atrás, hacia abajo, ¿sí? Luego tenemos, vamos a ver, vamos a separar esto, ¿no?, la parte medial, acá del cerebro, ¿sí?, que es el sistema límbico, más precisamente por acá está la amígdala cerebral, y tenemos la parte más externa, que es esto, la parte corrugada, ¿no?, que es lo que llamamos la corteza cerebral, ¿no? Y la parte más importante de todo eso es esta parte, acá, de la corteza cerebral, que es la parte frontal, ¿no? Y más específicamente en los seres humanos, el prefrontal, ¿no? Es decir, resumiendo, tenemos como 3 grandes cerebros, o 3 grandes áreas cerebrales, ¿sí? El tronco cerebral, el cerebro medio, que es el sistema límbico, ¿no?, el cerebro emocional, si quieren llamarlo así, y lo más externo, que es la corteza cerebral. Bueno, estos 3 cerebros interactúan continuamente en nuestras vidas, ¿sí? Interactúan continuamente en nuestra vida. Fíjense, el tronco, ¿sí?, o el cerebro reptiliano, también se lo conoce así porque es el más antiguo que tenemos, evolutivamente hablando, ¿sí?, solamente actúa o reacciona en función de estímulo-respuesta, es instintivo, ¿no?, y es absolutamente innato, es automático, ¿no?, como la sudoración, los movimientos musculares, los reflejos, la conducta refleja, eso maneja el tronco cerebral, es decir, que ni nos damos cuenta y actúa, ¿sí? El cerebro medio, y de esto vamos a hablar bastante, ¿sí?, es el cerebro emocional, es el que actúa frente a un estímulo que llega del medio, ¿sí?, inmediatamente una respuesta, ¿sí?, es emocional. Entonces, yo veo una noticia, veo una publicación, veo una imagen en las redes que me gustó, ¡tic!, me gusta. Es decir, estímulo, respuesta, ¿sí? No hay un proceso de elaboración en el medio, ¿sí? O veo una noticia que dice, hubo tal cosa que me pareció interesante, ¿sí?, inmediatamente pongo compartir la noticia. Y no necesariamente, ¿sí?, si yo me detengo a leer la noticia, tal vez no es lo que yo pienso que es. Pero como me gustó el título, me gustaron las imágenes, me gustó el copete, o sea, la parte esencial de la noticia, inmediatamente la retransmití. Porque llegó el estímulo, me gustó, ¿sí?, me gusta, ¿sí?, o llegó el estímulo, no me gustó, pongo la cara de enojado, ¿sí?, en las redes, pero porque no estamos utilizando este tercer elemento, que es la corteza, que es el cerebro racional, que es el que me permite pensar. Acá reside la toma de decisiones. Acá yo puedo pensar y decir, a ver, esto que llega acá, ¿qué tan real es? ¿Cuál es la fuente de esta información? ¿A qué se refiere específicamente? ¿Qué ideología o qué verdades las están sosteniendo a esta noticia, a esto que está publicado acá, a esto que yo voy a compartir, o a esto que yo voy a viralizar? ¿Sí? Eso es el cerebro racional, ¿sí? Pero el cerebro racional es más bien perezoso. Nuestro cerebro es perezoso. Es decir, si ya la amígdala, el sistema emocional dijo acción-reacción, listo, está, ¿sí? Pero no estoy utilizando la corteza, el pensamiento. Dicho de otra manera, no estoy teniendo el aspecto crítico o el juicio racional que me permite discernir, ¿no?
Entonces, acá ya tenemos un primer elemento para trabajar en forma personal y en las comunidades a nivel de comunicación. Cuando llega una noticia, cuando llega algo, hay que parar. ¿Sí? No puedo reaccionar. Vieron que justamente se dice en las redes, las reacciones, ¿no? Tenemos el botoncito para las reacciones. Bueno, eso es puro sistema emocional. Nosotros somos más, mucho más que un cerebro emocional. Somos un cerebro racional, un ser capaz de reflexión, capaz de pensar, ¿sí?, sobre lo que pensamos, capaz de ser crítico sobre aquellos elementos que nosotros recibimos continuamente. ¿Sí? Y entonces, a esto a nivel emocional, ¿no?, nos vemos llevados a pertenecer a una red, ¿no? Entonces, miren, estas son algunas imágenes de algunas redes, ¿no?, que pertenecemos, la más conocida, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, ¿no? Ahora estamos con las plataformas de Google Meet, con Teams, estamos justamente en Zoom, es decir, un montón de redes, ¿sí? Pero cuidado con esto, es decir, el siglo XXI nos invita, ¿sí?, y nos desafía a trabajar en redes digitales. Esto está muy bueno, porque nos simplifica un montón de cosas. En este mismo momento está achicando las distancias entre nosotros, nos posibilita otro modo de comunicación, ¿sí? Pero no hay que olvidar que estas no son nuestras redes esenciales, ¿sí? Son herramientas que nos van a posibilitar mejorar la comunicación, mejorar nuestro trabajo, efectivizar nuestro trabajo evangelizador, nuestro trabajo fraterno, ¿sí?, nuestro trabajo solidario. La red lo va a efectivizar, pero no nos tiene que hacer perder la esencia, ¿sí?, que nuestra red está en lo que nosotros llamamos la comunión, ¿no? Es decir, en aquello que tenemos en común y compartimos, que es nuestra fe, y que nuestra fe está fundamentada no solo en algo externo y digital, ¿sí?, sino más bien en convicciones y experiencias internas, ¿no? Entonces, y acá viene un desafío, ¿sí?, que se los planteo para que lo trabajen en sus comunidades, ¿no? Si ustedes tuviesen que darle un nombre a su red, ¿sí?, si ustedes tuviesen que darle un nombre a su red, ¿no?, ¿cómo se llamaría? ¿No? Pensemos en dos niveles. Consigna para trabajar, ¿no? Anoten. Pensemos en dos niveles. Una, ¿sí?, nuestra comunidad actual, ¿sí?, ¿se parece a alguna de las redes que ya existen? ¿Nuestra comunidad qué es? ¿Es más bien Instagram? Es decir, más posteamos fotos, es decir, nuestra comunidad es más de mostrarse, somos más sociales, de reunirnos, una mateada, una juntada, ¿sí? Somos una comunidad más bien al estilo Twitter, que queremos ser masivos, que estamos replicando información todo el tiempo, ¿sí? Somos una comunidad más bien de Facebook, ¿sí?, donde nuestro afán es ser muchos, ¿sí?, y generar esa viralización entre todos. Somos una red más bien de YouTube, es decir, pensemos, nuestra comunidad, ¿a cuál se asemeja de estas redes? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Sí? Y obviamente que pueden hacer un análisis si esto de parecernos a Facebook, a Twitter o a Instagram es positivo o negativo, ¿sí?, y desde qué punto de vista, ¿no? Primera tarea. Segunda tarea, ¿sí?, para que lo hagan en comunidades, anoten por favor, ¿sí?, es ver qué nombre yo le daría a la red de mi comunidad. ¿Cómo se llamaría mi comunidad? ¿Sí? Sean creativos en esto. Y en ese nombre que ustedes pongan a su comunidad, ¿sí?, traten de expresar lo que la comunidad es y la comunidad hacia dónde va, ¿sí?, hacia qué es lo que aspira la comunidad, ¿no? Pensando en esto también, que analizamos, ¿no? ¿Qué hay en nuestra red? ¿Sí? Pero no solo en la red de la comunidad, sino que ahora vuelvo acá, ¿sí?, sino en nuestra red personal, acá, en mi cerebro, ¿no? Ustedes saben que básicamente el cerebro es una red, es una tremenda red. Por eso yo he usado de fondo en esta presentación, como verán, ese cerebro que está ahí con un montón de conexiones y sinapsis, ¿no? El cerebro, ¿qué es lo que es básicamente? Es un conjunto, ¿sí?,
de neuronas y de glías, o células gliales, ¿sí?, que están unificadas acá. Esas neuronas se conectan todas entre sí, ¿sí? Son 100.000 millones de neuronas conectadas con un potencial de 30.000 conexiones. Ellas se conectan entre sí y generan una gran red, ¿sí? Generan una tremenda red trillonaria de sinapsis, ¿sí? O sea que, miren la enorme red que nosotros tenemos acá, ¿sí? Entonces, la pregunta, ¿no? Y eso ya para hacer un trabajo a nivel personal, será, ¿no?, ¿qué hay en mi red personal? ¿Sí? ¿Cómo estoy formando esa red? ¿Con qué cosas, ¿sí?, estoy nutriendo mi red? Por eso es que somos seres singulares, particulares, y cada uno de nosotros tiene una experiencia distinta de la vida, de la fe. ¿Por qué? Porque todo depende con qué nutrimos esta red, ¿sí? ¿Qué hay en nuestro cerebro? ¿Sí? ¿Qué cosas consumimos habitualmente? ¿No? Es decir, ¿y de dónde las consumo? Porque ustedes fíjense, la comunicación digital nos ofrece un montón de posibilidades, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Saber elegir, ¿sí?, entre esas posibilidades, qué es lo que me suma a mi red, ¿no? Esto responderá a la pregunta del inicio: ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo me quiero posicionar frente a este mundo digital? Y en función de eso va a ser lo que yo consumo, ¿sí? Y que acá viene el objetivo, ¿no? Que las redes no me manejen a mí, sino que yo maneje las redes. De eso se trata, ¿sí? Que en esta maraña, ¿sí?, de conectividades, porque estamos hiperconectados, eso es lo curioso de la red, ¿no? Que estamos hiperconectados, pero no comunicados a veces. Entonces, que no me pase eso, de estar hiperconectado y no tener comunicación, ¿sí? Ni conmigo mismo, con los otros y con la trascendencia, con Dios. Es decir, ¿qué lugar, ¿sí?, está ocupando la red y qué cosas o qué elementos hay en la red, ¿no? Porque también, y por eso ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto de la dopamina, la serotonina que puse acá, ¿no? Porque de acuerdo a lo que yo consumo, ¿sí?, de esta era digital, es lo que también configura mi cerebro, ¿no? Es decir, fíjense, en esta etapa que estamos viviendo del COVID y de la pandemia en todas nuestras comunidades de manera diferente, pero todos padecemos esto, ¿sí? Cada uno de nosotros da una respuesta, pero también depende de dónde se informa, ¿sí? Si todo el tiempo estamos informándonos de cuestiones negativas, ¿sí?, perfecto. Yo no voy a poder cambiar lo que la red dice, pero sí voy a poder cambiar mi reacción frente a lo que la red dice, frente a lo que lo digital dice, ¿sí? Yo digo, bueno, sí, se vino el pico de contagios, se vino esto, lo dicen todas las redes, ¿no? Lo dicen todas las redes. Bueno, más allá de que lo digan todas las redes, esa es la información. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Sí? Ese es el elemento de la cuestión, ¿no? La esencia de la cuestión. Porque dependiendo de esa respuesta, yo cómo me voy a comportar. Como una persona motivada, ¿sí? Digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Eso es dopamina. O puedo estar una persona asustada, molesta, eso es adrenalina, ¿no? Es decir, todo depende cómo yo me mueva frente a esas situaciones. Y ahora sí vamos a pasar a ver un poco de estas cuestiones emocionales, ¿no?, que se nos plantean frente a las redes. Lo que hay que entender, ¿sí?, y hay que saber es que nosotros tenemos emociones y que esas emociones son innatas, ¿no? ¿Qué significa que son innatas, ¿no? Que son emociones con las cuales ya venimos chipeados, no sé si vale el término, ¿sí? Chipeado significa que ya venimos con circuitos neuronales para eso. Que eso está justamente, fíjense, acá en el cuadrito del medio, lo que nosotros denominamos el cerebro emocional, el límbico, ¿se acuerdan que lo vimos recién? Bueno, ¿cuáles son las emociones auténticas
le decimos auténtica porque son las que vienen ya en nuestro cerebro, es la alegría, el miedo, la tristeza, ¿sí? El enojo, el afecto y la sorpresa, ¿no? Son como las emociones básicas. ¿Qué significa esto? Que todos nacemos con esa capacidad, ¿sí? Todos nacemos con la capacidad de la alegría, con la capacidad del miedo, la capacidad de la tristeza, la capacidad del enojo, la capacidad de ser afectivos. Todos nacemos con esas capacidades, ¿sí? ¿Cuál será la diferencia luego? La alegría frente a qué, el miedo frente a qué, la tristeza frente a qué, el enojo frente a qué. ¿Sí? Es decir, las emociones básicas no las podemos hacer desaparecer, porque están en nosotros y son parte de nuestra naturaleza y son adaptativas, es decir, son respuestas que damos a situaciones. Por lo tanto, está bien que estemos en nosotros, que estén en nosotros, perdón. Sí, tendremos que preguntarnos, ¿alegría frente a qué? ¿Sí? ¿Qué cosas me alegran la vida? ¿Sí? ¿Qué cosas me dan miedo? Porque el miedo, la emoción es innata, pero el objeto del miedo es aprendido. Entonces yo tendré que desactivar, ¿sí?, si ese objeto de miedo es inadecuado, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, tengo miedo de hablar en público. Bueno, está bien que tenga miedo, pero ahora desactivemos el hablar en público, ¿sí? Es decir, porque si no tuviésemos miedo, no podríamos sobrevivir, ¿sí? Entonces, hay que empezar a analizar, ¿sí?, cuáles son los objetos de estas emociones básicas, ¿sí? Pero lo más preocupante, ¿sí?, es lo que sigue arriba, las emociones sustitutivas. ¿Qué significan las emociones sustitutivas? Son las emociones que aprendemos, es decir, no son las emociones que tenemos de carácter innato, ¿sí? Es decir, que nacemos con ellas, no. Estas emociones, por eso están ubicadas en la corteza cerebral, en lo más externo del cerebro, ¿sí?, son aprendidas, son desarrolladas, ¿sí? Es decir, la obsesión, la depresión, la melancolía, la ansiedad, ¿sí?, la lexitimia, que es la incapacidad de expresar sentimientos, la sociabilidad excesiva, el pánico, las fobias, la culpa, la vergüenza, el rencor, es decir, son todas emociones sustitutivas, ¿sí? Son emociones que nosotros hemos aprendido a tenerlas como respuesta a situaciones que nos ocurren, ¿sí? ¿Qué quiero señalar con esto de las emociones sustitutivas? Quiero decir que esas emociones se pueden modificar, se pueden regular, ¿no? Es decir, ¿qué cosas causan? ¿Por qué me deprimo? ¿Sí? ¿Cuál es el proceso que hago en la depresión? ¿Qué elaboro cognitivamente? Ahora lo vamos a ver con detalle, ¿sí? Y cómo eso me lleva a actuar, ¿no? ¿Cómo eso me lleva a actuar? Quiero que veamos esto, ¿sí? Entonces ustedes me preguntarán, ¿y cómo desactivamos, ¿sí?, o cómo cambiamos esto de las emociones sustitutivas que no siempre son adecuadas? ¿Sí? Tener ansiedad no es beneficioso, ¿sí? Tener una falsa alegría no es beneficioso, eso es aprendido. ¿Por qué alguien tiene falsa alegría? Es un modo de defensa ante una situación amenazante. Lo mismo la sociabilidad excesiva, como el aislamiento excesivo, ¿no? Entonces, ustedes me preguntarán, ¿no?, ¿cómo desactivo esto? ¿No? Y sobre todo, en el mundo digital, que nos bombardea continuamente con cuestiones emocionales, ¿sí? Son muy pocas las opciones digitales que nos invitan al pensamiento reflexivo, ¿sí? Porque también la cultura digital trabaja con nuestro sistema límbico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vemos algo en las redes, nos llama la atención lo colorido, ¿sí?, lo que tiene colores, lo que tiene imágenes, lo que tiene movimiento, lo tridimensional, es decir, y los contenidos digitales apuntan a eso, ¿sí? En tanto que si vemos mucho texto, si alguien hace un posteo de 30 o 40 renglones, y no sé si lo voy a leer, ¿no?
O si alguien publica un video de más de 3 minutos, un TikTok de más de 3 minutos, y no sé si lo voy a ver, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque ya implica elaboración. En cambio, el cerebro límbico es acción-reacción. Entonces, toda la red, no, perdón, no toda, la mayoría de la red está pensada para el sistema límbico, es decir, para que no pienses, para que reacciones, ¿sí? Pero detenete a pensar. Y pensando es como yo desactivo las emociones, ¿sí? Hay gente que ve no sé, ve una noticia, ve un video, ve una imagen, ¿sí? Y se deprime. Ve una noticia que dice aumentaron los casos en un 300% y se dispara la ansiedad, ¿sí? Otra gente, no sé, ve en Facebook y dice se van a eliminar la educación pública, ¿sí? Se le dispara el pánico, ¿no? Sobre noticias que pueden o no ser reales. Bueno, ¿cómo desactivamos eso? Fíjense, primero que nada, cuando llega la noticia a nosotros, ¿sí? Llega como un estímulo visual, ya dijimos, auditivo, ¿sí? E incluso es kinestésico por el movimiento, ¿no? El estímulo llega y el cerebro dispara la respuesta inmediatamente. No, pare y piense, ¿sí? Pensamiento y emoción son dos caras de una misma moneda. Pensamiento y emoción son dos caras de una misma moneda, ¿no? Es decir, como yo pienso es como yo siento, ¿sí? Entonces, a ver, me están mostrando esto, me están diciendo esto en la red, ¿sí? Bueno, pensemos, no, pero esta noticia no puede ser real, a ver, la chequeemos, busquemos, ¿sí? ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? Ahí lo estoy pensando, estoy haciendo una alta elaboración cognitiva, ¿sí? Entonces lo pienso y digo, no es real esto. La emoción es la tranquilidad, ¿sí? Lo pienso, ¿sí? Uy, sí, mi mamá me dijo esto. Y lo leí también en un portal, ¿no? Ah, entonces el miedo, la conducta, el bloqueo, ¿no? Entonces ya agregamos el tercer elemento. Como pienso, siento. Y como siento, me comporto. La conducta, tres elementos. Pensar, sentir, actuar. Entonces, si yo quiero cambiar esas conductas inadecuadas, esas conductas compulsivas en las redes, ¿no? Entonces, ¿dónde tengo que ir? Al origen, volver hacia atrás, a la corteza cerebral, al cerebro racional, al pensamiento, ¿sí? No dejarse guiar por la parte límbica emocional. Entonces, ¿cómo estoy pensando? Y eso nos va a ayudar, ¿sí? Y a ustedes como jóvenes y luego como adultos, ¿sí? Les va a ayudar a formar criterio, ¿sí? Repito, las redes no son malas, ¿sí? En el sentido de que tienen una utilidad. Las personas que navegan y reaccionan y se conectan a las redes son las que no tienen criterio frente a lo que la red propone. Eso es lo que hay que evaluar, ¿sí? Entonces, cada vez que tengo algo, pensarlo, eso va a desactivar la parte emocional y eso va a desactivar la conducta. Como pienso, siento, como siento, actúo, ¿no? Perdón que soy repetitivo, pero ese es el esquemita. Entonces, frente a cualquier situación de vida, cualquiera sea, que llega como estímulo, como un estresor para nosotros, pensá, no actúes, ¿no? El sistema de toma de decisiones en neurociencia decimos que tiene la vía rápida, que es acción-reacción, y tiene la vía lenta, que es acción, pensamiento, reacción. Eso tenemos que hacer, ¿sí? Y si me cuesta tener criterio, si me cuesta pensar, me cuesta, bueno, tengo personas que me pueden orientar, ¿sí? Puedo buscar más información, ¿no? Puedo ver a ver los referentes que yo tengo, ¿qué dicen? ¿No? Es decir, a veces nos cuesta orientarnos, pero bueno, busquemos brújulas, busquemos personas que nos van a ayudar a esto, ¿sí? Por eso es que cuando uno tiene que pensar, eso también, ya para la elaboración personal, ¿no? ¿Quién es mi influencer favorito? ¿Sí? ¿Quién es mi influencer favorito? Porque dependiendo quién sea mi influencer favorito, es el modo en que yo pienso, porque hay una identificación cognitiva ahí, ¿sí?
¿Se entiende esto? Es decir, entonces, lo que dice fulano de tal, o lo que dice tal por tal, eso es una verdad para mí. Entonces, y en función de eso yo siento y en función de eso yo actúo. ¿Puedo cuestionar eso? Claro que sí. Claro que puedo cuestionar, ¿no? Y sobre todo, fíjense ustedes en esto de lograr la consistencia, ¿no? Mucho de la salud mental de cada uno de nosotros se juega en esto de ser consistentes, ¿sí? O congruentes entre lo que pensamos, entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿sí? Entonces, si yo me defino como cristiano, me defino, no sé, como persona, como misionero redentorista, ¿no? Bueno, ¿quiénes son mis influencers? Y no hablo de influencers solo persona, me refiero a portales, ¿sí? Me refiero a espacios digitales. ¿Quiénes son mis influencers? Son congruentes, ¿sí? Son congruentes, consonantes con el estilo de vida que yo como joven quiero formar y desarrollar, o son disonantes, ¿sí? Y en eso tengo que ser muy honesto, ¿sí? En eso tengo que ser muy honesto. ¿Saben por qué? Porque eso atenta contra mi salud mental, porque yo por un lado voy por acá y por otro lado voy por acá, ¿sí? Entonces, eso fíjense, ¿no? Qué disonancia. A esto que estoy viendo, esto que estamos viendo acá, ¿a quién stalkear? ¿Sí? ¿A quién stalkeamos? ¿A quién miramos? ¿A quién evaluamos? ¿De quién tomamos las cosas principales, las ideas? ¿Sí? Aquí también sería un ejercicio, ¿sí? Para que puedan trabajarlo en las comunidades, ¿sí? Tomen nota, ¿sí? Tomen nota para trabajarlo en las comunidades, es hacer un listadito de estas cosas, ¿no? De estas reacciones que tenemos acá, ¿no? De las redes, del mundo digital, ¿qué cosas me gustan? ¿Sí? Anotamos, ¿sí? ¿Qué cosas me encantan o no se encantan si lo hacemos en comunidad? ¿Qué cosas nos divierten? Divierten en el sentido que es algo pasajero. Me gustan los memes, por ejemplo, eso me divierte, ¿no? ¿Qué cosas me alegran? ¿No? Es que yo sigo una página de una comunidad que hace solidaridad en tal lugar, ¿no? Esas cosas me alegran, ¿no? Alguien dice, yo sigo el Facebook del Nido, por ejemplo, ¿no? Donde está el padre Ezequiel. Perfecto, bueno, eso me alegra, porque es algo sostenido. ¿Qué cosas me asombran que veo en las redes? ¿O qué cosas nos asombran que vemos en las redes? ¿Qué cosas me ponen triste? ¿Sí? Que veo en las redes. ¿Y qué cosas me enojan de las redes? ¿Sí? ¿Qué cosas me enojan de las redes? ¿No? Yo no soy un especialista técnico de las redes, ¿no? Ya les dije que soy del área de la psicología, ¿sí? Pero en cada una de estas reacciones que nosotros tenemos en la web, hay un algoritmo que hace que determinadas publicaciones, ¿sí? Tengan prioridad sobre otras y se viralicen más sobre otras. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Por ejemplo, yo veo una noticia que dice se acerca el fin del mundo, ¿no? Perfecto. Entonces yo voy ahí, hago clic y esa noticia yo estoy ayudando a que se viralice, ¿no? Yo estoy propiciando que se viralice. Entonces, ojo con eso también, ¿no? ¿Qué cosas consumimos y decimos, no, no quiero consumir, pero lo veo? Bueno, estoy ayudando a eso. Volviendo al ejercicio, entonces hacemos un listado de cada uno de estos elementos para luego poder compartirlo. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿y por qué a veces las redes son tan adictivas? ¿No? Es lo que dijimos hace rato, porque estimulan nuestro sistema límbico y las redes nos dan un cierto placer. Nuestro cerebro, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es la actividad cerebral humana? ¿No? Es buscar el placer y evitar el dolor. Entonces, lo que obtenemos de las redes es ese placer, pero es un placer efímero. ¿Qué significa ese placer efímero? ¿No? De que algo me gustó, ¿sí? De que puedo ver las noticias de los otros, es sumamente efímero. Entonces, la pregunta fundamental, y esto también es otra tarea para hacer en la comunidad, le estoy dando un montón de tareas, ¿sí? Para trabajar luego que se desconecten de este espacio y vayan a trabajar en comunidades, es ¿para qué las redes? ¿No? En nuestra misión evangelizadora, en nuestra
tarea misionera, en nuestra tarea de comunidad, en nuestra tarea personal, ¿sí? En mi desarrollo como cristiano, como redentorista, ¿sí? ¿Para qué las redes? ¿No? Porque podemos preguntarnos el por qué, que es lo que yo estoy tratando de explicar, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo funcionan las redes? Esto, aquello. Bueno, perfecto. Ahora, ¿para qué? ¿Sí? Ya les dije, no es necesario aislarse. Sí, usamos las redes, usamos la tecnología. ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, algo que nos tiene que quedar claro de este espacio del encuentro es también poder escribir 5, 10 cosas para qué nos sirven las redes. Mejoran la comunicación, generan mayor espíritu comunitario, no sé. Cada comunidad lo podrá dialogar y podrá decir, ¿no? Esto, ¿para qué? Y luego, ¿sí? ¿Qué control, ¿sí?, tenemos sobre las redes en las cuales nosotros participamos, ¿no? Y acá volvemos nuevamente a esto de ser proactivos en las redes, ¿no? Hay un estímulo que llega a nosotros y acá viene lo más importante, ¿no? Lo del libre albedrío. Tenemos la libertad interior de elegir, ¿no? Llegó el estímulo, yo elijo y doy la respuesta. Eso en las redes, ¿no? Por eso la pregunta es, ¿tenés control de la red o la red tiene control sobre vos? ¿Sí? Fíjense qué diferencia hay en la respuesta, ¿no? Si vos tenés control en la red o la red tiene control sobre vos. Entonces digo, no sé. Bueno, pensemos lo que decíamos hace rato, volvemos al modelo, ¿sí? Llegó el estímulo y yo respondí, te ganó la red. ¿Sí? Llegó el estímulo, tengo la libertad interior de elegir, lo pienso, lo elaboro, autoconciencia, ¿sí?, la imaginación, relaciono ideas, conciencia moral, ¿sí?, conciencia moral, norma, valores, costumbres de mi cultura, de mi religión, ¿sí?, de mi carisma, ¿no? Y la voluntad. Soy libre, tengo la capacidad de decidir, voluntad. Y recién doy la respuesta. Si yo no hago este proceso, si simplemente hago estímulo, respuesta, perdí. La red me absorbió. Soy un puntito más en esos trillones de conectividades que hay en la red, ¿no? Entonces, tomar este modelo de pensamiento, ¿no? Es decir, yo actúo, es decir, pienso, o dejo que los demás actúen por mí, es decir, que la red, ¿no?, vaya sola. Entonces, o si no, yo digo, me resigno, ¿sí?, me automentalizo negativamente y no logro nada. ¿Qué significa que me automentalizo negativamente? Y digo, y no sé, esto no entiendo, no me involucro. No se trata de que no te involucres, se trata de que lo pienses y tengas un juicio crítico, ¿no? Y que puedas trabajar, estoy pasando esto, después se las voy a mandar, ¿no?, sobre aquello que te corresponde a vos, ¿no? ¿Es fuerte esta imagen o no es fuerte esta imagen? ¿Qué opinan? ¿Es fuerte o no fuerte esta imagen? Y depende cómo lo veas, ¿sí? Entonces yo digo, ¿qué contiene tu red? ¿No? Cada uno de ustedes se está preguntando internamente, ¿qué es lo que está visualizando acá? ¿Sí? ¿Qué contiene tu red? Ustedes miran, todo depende del punto de vista como se vea, ¿sí? Ese contenido de la red, ¿no?, va a generar en vos, ¿sí?, en cada uno de ustedes, lo que en neurociencia llamamos el efecto placebo, ¿sí? ¿Qué es el efecto placebo? Que si yo no tengo juicio crítico, ¿sí?, que si yo no tengo elementos de discernimiento frente al uso de las redes, lo que dice la red me convence, me lo creo, ¿sí? Si la red te dice que vos sos un brillante, que vos sos exitoso, porque lograste 5.000 me gusta, 3.000 me gusta, 2.000 me gusta, perdiste. O al revés, si la red te convenció de que publicaste algo y no lograste ningún me gusta, te ganó la red, ¿sí? ¿Qué es lo que tomás de las redes? ¿Qué es lo que crees
de las redes, ¿sí? Porque lo que vos crees, ¿sí? Y eso lo afirmás como una creencia, como algo absolutamente fuerte, ¿sí? En eso te transformás. Eso es el efecto placebo. En lo que vos crees, te transformás, ¿sí? Y actuás en consecuencia, aun cuando no seas eso, ¿sí? Esto del padre Mamerto Menapaz, te convencen que sos un pavo y en realidad sos un cóndor, ¿sí? Te convencen de que no puedes llegar a ningún lugar, ¿sí? Y en realidad puedes llegar a muchos lugares, pero todo depende del convencimiento. El efecto placebo no es malo, ¿eh? Por eso digo, todo depende de lo que vos creas, todo depende de lo que vos hayas asumido como real, ¿sí? Si yo creí, ¿sí?, a partir de las redes, que se puede mejorar, que he visto personas que se han desarrollado, que puedo hacer un emprendimiento, que puedo cambiar de vida, que puedo manejar mis finanzas, que puedo formar una familia, de que en el mundo aún hay valores, y que yo soy capaz de todo eso, ¿sí?, mi vida funciona en consecuencia de lo que yo creí, ¿sí? Pero si yo me compré lo que me dicen las redes, de que el dólar está alto, de que la economía se va a fundir, que puede ser o no verdad, ¿sí?, de que nosotros no vamos a llegar a ningún lado, ¿sí?, de que siempre vas a tener una vida miserable porque los indicadores socioeconómicos así lo marcan. Es decir, si yo me creo eso, ¿sí?, mi vida actúa en consecuencia de lo que yo creo. Hagamos un paralelismo con la fe. En función de la fe que cada uno de nosotros tiene, es como cree y cómo actúa. Confiamos en la misericordia de Dios, confiamos en los planes de Dios porque creemos en eso, ¿sí? Tenemos una convicción muy profunda. Bueno, a nivel psicológico, a nivel de desarrollo de la persona, también funcionamos así, en función de lo que las redes nos dicen. ¿Y por qué hablo de las redes? Porque es la fuente de información más grande que tenemos. En función de las que las redes nos dicen, es lo que nosotros creemos, ¿sí? Y es como actuamos en consecuencia, ¿no? Vieron que ahora se dice etiquetame, o algunos dicen no me etiquetes, o, no, o otros dicen no me pongas etiquetas, ¿no? ¿Qué significa eso de no me pongas etiquetas, ¿no? No me convenzas de nada, ¿sí?, que sea negativo. Y esto para un proceso de introspección, ¿sí? Y por qué no para rezarlo también, ¿no? ¿De qué cosas que yo tomé de las redes, de los espacios digitales, que me dijeron en un chat, que postearon en algún lado, ¿sí?, que un mensaje que recibí, un audio de WhatsApp, qué cosas negativas recibí y me lo creí, me lo compré, ¿sí? Y porque mucha de nuestra vida tiene que ver con cosas que hemos recibido ahí, ¿sí? Porque vivimos en una era digital. Entonces, ir tomando lo positivo de esto, ¿sí? Entonces, y para ir resumiendo, entonces, ¿la red es positiva o negativa? ¿Sí? No, la red depende el uso que le doy en forma particular, el uso que le damos como comunidad, ¿no? Que las redes, como dice acá, nos permitan una sonrisa mental, es decir, que nos sean una herramienta para el desarrollo personal, ¿no? Para que a partir de eso se posibiliten todas estas palabras que están acá, ¿sí? Que de las redes tomemos esta capacidad de adaptación, de ser resilientes, de ir aprendiendo, de irnos adaptando al cambio, ¿sí? Que las redes sean espacios de alegría, ¿no? Que la comunicación digital, ¿sí?, nos motive, ¿sí?, que nos genere esa actitud positiva, ¿no? Que la comunicación digital, ¿no?, sea el soporte o el apoyo de esa pasión que tenemos por la misión, ¿no? Y que, es decir, que continuamente, ¿sí?, esto que hablamos de las redes y de las emociones, vayan acompañados siempre por un pensamiento positivo, ¿sí? Un pensamiento positivo. A modo de cierre, este término yo no lo conocía, pero lo escuché entre los más jóvenes, los adolescentes incluso. ¿Quién es tu crush? ¿No? No sé si lo han escuchado por ahí. Ya no sé si se ha desactualizado el término hoy también, porque van cambiando la terminología.
¿no? Y yo averiguando esto de quién es tu crush, ¿no? Decían, ¿quién es tu persona favorita? ¿Sí? Entonces, tendremos que preguntar eso, ¿no? ¿Quién es mi persona favorita? ¿No? A nivel de vida, ¿no? Que alguien podría decir, mi persona favorita es Jesús, ¿no? Mi persona favorita, alguien podrá hacerlo más terrenal, es decir, ¿quién es tu persona favorita? ¿Quién es tu crush? ¿No? ¿Quién es tu influencer favorito? ¿No? ¿Quién postea positivamente sobre vos? ¿No? Eso también para pensarlo, ¿no? Y para ir cerrando con algo un poco de sonrisa, ¿no? Esta imagen, ¿no? Dejad las redes y compartamos la vida, ¿no? De eso se trata también. De lograr ese equilibrio, ¿sí? De lograr ese equilibrio, ¿sí? Entre la vida y el uso de las redes, ¿no? Acá el autor está jugando con el término redes, que está muy bueno, pero la vida pasa por las redes, pero no es toda la vida. En realidad lo esencial de la vida pasa por otro lado, ¿no? Y retomando lo que decíamos al principio, ¿sí? Cuando hablábamos de la presentación al inicio, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Ojalá no nos quedemos solo con lo que las redes nos muestran, sino que también las redes nos lleven, ¿sí? nos impulsen también a tomar un espacio para nosotros, ¿no? Y descubrir que lo esencial no está en la web, ¿sí? Que lo esencial es invisible a los ojos y está en el encuentro personal que cada uno de nosotros tiene con Jesús, con Dios. Les voy espero que no haber sido extenso, ¿sí? Les voy a pasar algunas consignas a través de los coordinadores, de los organizadores, para que puedan seguir trabajando respecto de esta temática, ¿sí? Para los que quieran comunicarse conmigo, hablando de redes, me pueden buscar en Instagram, ¿no? Juan Facundo Ibáñez, también pueden buscar por Facebook, Juan Facundo Ibáñez, ¿no? Para seguir compartiendo estos espacios. Así que muchísimas gracias, la verdad que muchísimas gracias por este espacio que hemos compartido, y les deseo un fructífero y feliz encuentro de jóvenes redentoristas, que queda un montón todavía, ¿no? Así que muchísimas gracias.